buenos días. Muchas gracias por su... con el tema de presión y temperatura sobre la constante de equilibrio. En realidad de esto ya habíamos visto un poco qué efecto tiene la presión y la temperatura sobre la constante. Pero vamos a analizarlo ahora sí de forma numérica. Existen otras formas para expresar la constante de equilibrio. Hasta ahorita solo usamos Kc para relacionar concentraciones de las sustancias. Pero, si ustedes recuerdan leyes de los gases ideales, cuando estamos hablando exclusivamente de gases, podemos decir que la presión de un gas es proporcional al número de moles de cada litro, ya que a partir de la ecuación de los gases ideales, que es PV igual a nRT, podemos despejar. Supongo que recuerdan, P es presión, V es volumen, N es número de moles, R es la constante de los gases ideales y T es temperatura. Entonces, si despejamos, podemos dejarla así. Presión igual a N sobre V por RT. Lo que analizamos, N sobre V es lo mismo que concentración siempre la expresamos en moles por litro, es decir, número de moles entre un volumen. Por lo tanto, podemos llegar a que presión es igual a concentración por R por T. Con ella se puede expresar el cambio necesario para establecer el equilibrio en términos de presiones. Es decir, que si lo que tenemos son solo gases, en lugar de meter concentración, podemos resolver metiendo presión en aquellas reacciones cuyos componentes sean netamente gaseosos y en función de la presión parcial de las sustancias gaseosas que intervienen en el equilibrio. A esta nueva constante la vamos a llamar Kp. Si se fijan, conservamos la K, que es la constante, pero en anteriores ocasiones le llamábamos Kc, es decir, la constante dependiente de concentración. Sin embargo, en esta ocasión vamos a meter un nuevo término llamado Kp, la constante en términos de presión. Y aguas aquí, Kp y Kc no van a ser iguales. Podemos correlacionarlas, sí, con datos de las leyes de los gases ideales, que ahorita siguiente diapositiva lo vemos, pero no van a ser lo mismo. Entonces, tenemos una reacción cualquiera, componente A con X cantidad de ese componente, el componente B, y como resultado de la reacción nos da producto C más producto D. Entonces se va a meter en la fórmula igualito que para Kc. Productos arriba, reactivos abajo, elevados a su exponente correspondiente en caso de que tengan. Si es 1, pues no lleva exponente, pero si son 2 moléculas, 3, lo que sea, se eleva. Pero en este caso son presiones. Entonces, presión elevado de C elevado a C por presión de D elevado a D sobre la multiplicación de presiones de A elevado a y elevado a B. Hasta aquí, porfa, anoten esa última ecuación. Si quieren saber de dónde salió, obviamente lo voy a dejar en apuntes, pero si quieren anotarlo. Pero esa última sí, porque ahorita la vamos a ocupar. Hasta aquí, pregunta. Muy bien. Vamos a ver ahora cómo se relacionan las dos. Toda esta diapositiva se ve bien fea, pero no está tanto. Vámonos por parte. Tenemos la ecuación general, es decir, la ecuación de una reacción química. A más B nos da C más D, donde todas las especies, eso es bien importante, que estemos hablando solamente de gases. El último ejercicio que vimos en donde teníamos un horno de paredes muy gruesas para que aguantara la presión, bla, bla, bla. Uno de los productos era gas, pero los otros dos eran sólidos, tanto el reactivo como los otros productos. Por tal motivo, en ese tipo de reacciones no aplicaría Kp.
solamente cuando todos los compuestos son gaseosos, tanto reactivos como productos. Para ese equilibrio sabíamos que Kc es igual a concentración de C por C elevado a la C, perdón, por D elevado a la D sobre, bueno, los reactivos. Según la ecuación ideal de los gases, perdón, la ecuación general de los gases ideales, la presión parcial de un gas en la mezcla vale, y ya lo habíamos visto, es la misma fórmula, nada más se le pone el subíndice I, que eso es para cada componente. Entonces, para componente 1, pues obviamente son los moles 1, R, T y B, esas sí van a ser iguales para todo el sistema. R es una constante, T es temperatura, que en el sistema total va a ser, y volumen es el volumen total del sistema. O bien, igual a la concentración de ese componente por RT. Por lo tanto, ahora despejamos concentración y nos queda igual a presión parcial sobre RT. Si sustituimos cada uno de estos en la ecuación anterior, la de Kc, nos queda así. Esta parte les digo se ve fea, pero simplemente es cada uno de los componentes, es decir, el A, B, C y D, sustituidos acá. Entonces, sería la presión de C sobre RT, todo eso elevado a la C, por la presión de D sobre RT elevado a la D, sobre la presión de A sobre RT elevado a la A por presión de B sobre RT elevado a la B. Todas tienen el factor sobre RT. Entonces, eso lo podemos sacar. Si recuerdan en matemáticas, cuando teníamos factores que se repetían, pues los podemos extraer. Entonces, los sacamos, pero todos esos RT se están dividiendo, por eso se pone 1 sobre RT. Y ya solamente quedan presiones. Presión de C sobre a la C, presión de D, presión de A, presión de B. Es decir, nos queda todo este componente de presiones multiplicado por 1 sobre RT y elevado a la delta N. ¿Por qué a la delta N? ¿Cuántas veces tenemos 1 sobre RT? Pues aquí lo tenemos C veces, aquí lo tenemos D veces, aquí lo tenemos A veces y aquí lo tenemos B veces. Entonces, ¿quién es delta N? Es el cambio o la resta de los números de moles. Entonces, supongamos que aquí C vale 2 y D vale 2. Entonces, 2 por 2 nos da 4. Y si acá A valiera 1 y B valiera 1, pues, 1 más 1 me daría 2. Entonces, 4 menos 2, la delta N vale 2. Es decir, para eso hay que analizar todos los exponentes, que acuérdense que se refieren al número de moles, y restarlo, porque los de arriba se van a restar con los de abajo para saber cuántas veces se encuentra el 1 sobre RT. Y bueno, aquí está expresado, siendo delta N como la sumatoria de C más D menos la sumatoria de A más B. Eso para saber cuántos moles o en cuántas ocasiones está 1 sobre RT. Por lo tanto, si ustedes recuerdan, la página anterior nos decía que todo esto ahora se llama Kp. Por lo tanto, podemos relacionar a Kc con Kp. Y sustituyendo ahí, nos quedamos con esta ecuación, donde sabemos que Kc va a ser igual a Kp, pero con un factor de corrección, y ese factor de corrección es por 1 sobre RT elevado a la delta N. En esa ecuación que relaciona Kc y Kp, podemos ver que ya estamos metiendo factor temperatura. ¿Sale? Entonces, para la misma ecuación podríamos tener dos diferentes Kcs y Kps para distintas temperaturas. Supongamos alguna reacción que se está llevando a cabo a temperatura ambiente, meteríamos ahí los 298 Kelvin y puede ser misma reacción, pero llevándose a cabo a 100 Celsius, pues meteríamos 373 Kelvin. Acuérdense que aquí en gases siempre vamos a meter temperatura en Kelvin.
Favor de anotar esta última ecuación y pregunto si hasta aquí todo bien o hay alguna duda. Excelente. Suena revoltoso, no está tanto, la verdad. Entonces, esta última ecuación sí anótenla, porfa, porque la vamos a utilizar ahorita. ¿Alguien falta de anotar o ya puedo cambiar de diapo? Muy bien. Entonces, como en realidad está muy sencillo, no les voy a dar un ejercicio resuelto por mí en esta ocasión. Vámonos de lleno a resolver un ejercicio. Aguas aquí. Para los valores de R es la constante de los gases ideales, pero tiene un montón de valores, todo dependiendo de cuáles. Usualmente son 7, aquí solamente aparecen 4, pero como aquí aparece el que me interesa, ya los otros los eliminé. ¿Vamos a manejar joules en algún momento? No, entonces esta no me sirve. ¿Vamos a manejar calorías? No, entonces esta no me sirve. ¿Vamos a manejar milímetros de mercurio? No, entonces esta no me sirve. Pero sí vamos a manejar atmósferas, que es la presión que vamos a referenciar. Vamos a manejar los volúmenes en litros. Si recuerdan, la concentración era mol por litro. Entonces aquí está la correlación mol por litro. Y vamos a manejar la temperatura, que es Kelvin. Por lo tanto, la R que vamos a utilizar es esta, 0.082. Con estas unidades, atmósfera litro sobre mol Kelvin. Porfa, también regístrenla, la vamos a ocupar y córtenla aquí, hasta el 8.2. Acuérdense que siempre todos estos números tienen un montón, como pi, pero tomamos poquito. Nos vamos a quedar con el 0.082 atmósfera litro mol Kelvin. Muy bien, vamos a hacer entonces este ejercicio. A 800 Celsius se lleva a cabo esta reacción. Vamos a mezclar este CH4, es metano, con agua. Todo esto en modo gaseoso. Obviamente el agua de 800 está en gas. Y vamos a obtener CO y 3 moléculas de hidrógeno, que básicamente es la reacción o una de las reacciones químicas por las cuales podemos obtener el hidrógeno, que acuérdense, químicos, tiene un montón de aplicaciones industriales, en la cual se midieron las presiones parciales en un tiempo X, es decir, en un tiempo determinado antes de que la reacción termine. Y en ese tiempo de metano tenemos 6 atmósferas, de agua 6 atmósferas, de CO 11 atmósferas y de H2 24 atmósferas. Cuando la reacción termina, tenemos 2 atmósferas tanto de agua como de CH4, tenemos 13 atmósferas de monóxido de carbono y 30 atmósferas de H2. Acuérdense que si la presión del sistema se mantiene constante, la sumatoria de las presiones parciales siempre nos debe dar lo mismo. Entonces, si aquí sumamos, 6 más 6, 12, más 11 nos da 23, más 24, 47 atmósferas del sistema. Vamos a ver si cuando terminó se mantienen. 2 más 2, 4, más 3, más 13, perdón, 17, más 30, 47. Entonces, sí tenemos la misma presión en el sistema en un momento dado de la reacción y al final. Entonces, vamos a calcular estas tres en ese orden, por favor. Kp con las presiones parciales del equilibrio, Qp con las presiones parciales, pero del tiempo X, y Kc con la correlación de Qp, porque aquí no tenemos el dato de concentración, pero sí tenemos cómo relacionar Qp con Qc. Entonces, si quieren, vámonos por partes, pero conforme vayan terminando pueden ir a pasar a la siguiente. Entonces, respuestas en el chat. Vamos a comenzar con Qp, por favor. K, perdón, les dije Q es con K.
Maestra, una duda. Mande. Para CAPE, tenemos que utilizar primero las que dicen que son en tiempo X. No, acuérdate que K es cuando ya logras el equilibrio. Entonces es las del equilibrio. Y Y para son Q, las que dicen las P. ¿mande? Entonces, primero utilizamos para calcular el CAPE las que dicen cuando la P en equilibrio son. Exacto. Cuando ya están en equilibrio, eso es para K. Y para Q son las otras, las que son en tiempo X. Acuérdate que en el ejercicio de ayer, calculamos una Q cuando el tiempo era 0, cuando ibas iniciando. Y pues Q daba 0 porque no has comenzado. Y les adelanto, sí salen números muy grandes de K. Es muy común porque solemos manejar presiones altas cuando llevamos a cabo reacciones de gases. Cuando se manejan presiones chiquitas, atmosféricas, pues ese dato sale chiquito. En esta ocasión, visualicen, es un sistema muy presurizado, entonces sale un K grande. Es correcto, Oscar Ilse, perdón. Ajá. Muy bien, esperamos a todos. Mientras los que van terminando pueden ir calculando lo que sigue, pero aún no lo escriban. Vamos a esperar a que todos terminen. Bueno, no los he contado, pero creo que ya estamos la mayoría. Entonces, si ya tienen el resultado de QP, ya podemos irlo poniendo.
Es correcto, vale, Fanny, Erika. Excelente, supongo que hasta aquí no hay ninguna duda, ya están la mayoría. Sí, ya está en la mayoría. Entonces ya podemos ir resolviendo la última case, que acuérdense, no tenemos las concentraciones, pero podemos correlacionar una
Exacto, es 11.33. Felicidades. Vamos a esperar que todos lo tengan. Déjenme verifico si están todos. Creo que sí. Bueno, ¿hasta aquí hubo alguna duda? Excelente, déjenme les pongo aquí en la pantalla la solución. La verdad aquí les voy a decir, me sorprendieron, excelente. Pensé que se me iban a atorar ahí en la última. La primera pues no hay mayor problema, es sustituir. Pero la última a lo mejor iba a estar más, pensé que se les iba a complicar más y no, entonces felicidades. Aguas, cuando expresemos la ecuación no podemos poner corchetes, porque corchetes representa concentración. Entonces yo aquí puse paréntesis, puede o no ponerse, puede ponerse un puntito o una X nada más de multiplicación. Puse el paréntesis por el exponente 3. Pero puede no ponerse, lo que sí, corchete no, porque representa presiones. Entonces, sería la presión de CO por la presión de H al cubo sobre presión de CH4 por la presión de H2O. Y entonces queda 13 por 30 al cubo sobre 2 por 2. Y nos da 87.785. Como les dije, muy grande. Pero por un lado estamos manejando presiones altas y por otro lado, nuestro producto principal es el hidrógeno. Entonces, por cada mol que se descompone de
CH4 y de H2O, obtenemos 3 de hidrógeno. Por tal motivo es obvio pensar que la presión parcial del hidrógeno es la más alta, porque se está generando mucho. Entonces, aparte de ser la más alta, pues todavía la elevamos al cubo. Por ese motivo, este factor es el que nos está generando que el número sea tan grande. Cuando estamos en un tiempo determinado, ya tenemos presión alta de hidrógeno, pero pues no tanta, y todavía estamos en proceso de que se nos desintegre el CH4 y el agua. Entonces todavía no llega al equilibrio, pero pues ya anda en un número alto, ya anda en los miles. Así que QP, consideren lo que cuando hablamos de gases puede estarnos saliendo muy alta y tiene que ver con presiones. Aquí sí no vamos a hacer el análisis que hacíamos con KC, de que, aquí perdón, es Q, el análisis que hacíamos de KC, en donde que si era de 0 a 1, que si era para productos, pero pues más o menos equilibrado, que mayor de 1 o que tiende a infinito ya es como muchísimo producto. En este caso nos van a salir números muy grandes, eso sí, obviamente si nos saliera un número menor de 1, entonces sí está como muy abajo la producción o la generación de producto. Y bueno, la correlación, en este caso delta N, pues es de 2, porque sumamos 3 más 1 arriba y 1 más 1 abajo, lo restamos y nos da 2. Entonces nos queda elevado al cuadrado. Utilizamos la R de 0.082, la temperatura en Kelvin, y los 87,000 que traíamos del KP. Y nos da de 11.33. Muy bien. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿hay alguna duda o todo bien con este tema? Excelente. Entonces, ahora vamos a ver qué correlación tiene QP con temperatura. Perdón, K, ¿cómo los confundo? En este caso, ya habíamos visto antes con KC que la temperatura es muy importante para el equilibrio. Sin embargo, con concentraciones no hay una manera de correlacionar con cambio de temperatura. Si la temperatura cambió, hay que volver a analizar cada una de las concentraciones para sacar el nuevo K. Pero en presiones, en gases, sí hay una correlación, porque los gases, no importa qué molécula sea, se comportan similar. En cambio, líquidos y sólidos no se van a comportar igual. Por tal motivo, una KC no podemos correlacionarla, solamente volver a calcularla. Pero una KP, que proviene de las presiones y que habla netamente de gases, aquí sí. Y vamos a meter el factor delta H, que es la entalpía. ¿Alguien me recuerda qué es la entalpía? Adelante, Adrián. ¿Es la energía relacionada con un trabajo que está realizando el sistema? Exacto, gracias. Energía, básicamente es eso. Entonces, delta H sería el cambio de energía que evidentemente está totalmente relacionado con la temperatura. Pero aparte de esa energía, vamos a tomar pues la R, constante de gases ideales, y las temperaturas. Nada más que creen que en este caso la entalpía está en joules. Entonces, la R que vamos a tomar no va a ser la de 0.082, sino otro dato. Aquí ya me quedó muy atrás la diapo de las R's. Déjenme, la jalo para acá. Entonces, estábamos manejando esta porque estaba atmósfera, litro, mol, Kelvin. Ahora vamos a manejar joules. Pues entonces utilizo esta R. Entonces, a lo largo de los procesos puede ser que estemos cambiando la R
¿cuál es la constante? Todas son lo mismo, pero va a depender de qué unidades manejes, cuál vas a usar. O bien, hacer el cambio de unidades antes de poderla utilizar, pero pues en este caso nos conviene más jalar la que nos resulte más conveniente. Me regreso, perdón. La formulita queda así. Vas a obtener una KP y vas a buscar otra. Entonces, la correlación queda como logaritmo natural de KP 1 sobre KP2 y esto va a ser igual a la delta H, incremento de entalpía sobre R, y entre paréntesis las inversas de las temperaturas y hacemos la resta. Entonces, dependiendo de cuál es la que estés buscando, pues simplemente despejamos. Y aquí vamos a hacer nada más un ejemplo. Por cuestión de tiempo, yo creo que no vamos a alcanzar a hacer ejercicio. Bueno, ahorita vemos. Entonces, vamos a analizar este ejercicio. Vamos a suponer o vamos a pensar que tenemos los datos de una KP a 25 grados para formación de amoníaco y esta, como pueden ver, es altísima. Lo que les decía, en casos de K, sí es más común que encontremos datos muy altos de KP. De KC a veces sí, a veces no. Vamos a calcular el valor de una nueva constante de equilibrio si subimos la temperatura hasta 200, sabiendo que el incremento de entalpía para este proceso vale de menos 92 kilojoules. Por lo tanto, bueno, aquí el dato de R que vamos a usar es el que les decía, el que va a incluir los joules mol Kelvin. Para esta reacción tenemos 3 moléculas de hidrógeno molecular más nitrógeno gaseoso y en este caso al juntarlas obtenemos amoníaco y la energía libre es de menos 92 kilojoules. Muy bien, pues entonces tenemos la ecuación, logaritmo natural de las dos K es igual a delta H sobre R por multiplicación de las inversas de las temperaturas. Para este punto, yo estoy segura, ingenieros que han manejado mucho los factores logaritmo. Pero cuando hablamos del logaritmo natural, ¿cuál es la base? Cuando yo solo hablo de log y no especifico, usualmente es base 10. Cuando hablo del logaritmo natural, que ahí aparece en su calculadora, ¿cuál es la base de este? Número base del LN. Euler. Exacto, gracias. Es el número de Euler. ¿Y ese número de Euler de dónde sale? ¿Alguien sabe? ¿Qué tiene que ver o por qué incluso cuando hablamos de logaritmos se llama natural? Porque en realidad tiene mucho que ver. ¿No? ¿Nadie? Sí, ya lo han usado un montón de veces. Bueno, ¿alguien ha escuchado hablar de la naturaleza de la estructura áurea? Ustedes son bien chistosos, a veces me decepcionan y a veces me sorprenden. A veces digo, oh, qué emoción, qué grupo tan perrón me tocó. Y luego digo, oh, neta, se están durmiendo. Bueno, si no se lo saben, píquenle a su cálculo y díganme cuánto vale Euler. Vale 2.71828. Muchas gracias, efectivamente, 2.7 e igual que pi tiene un montón de números, pero usualmente lo redondeamos o lo ajustamos cuando lo escribimos, pero en realidad cuando lo usamos casi siempre
como ya viene cargado en la calco, pues así lo usamos. Entonces es 2.718281. Ese número es una representación de cuestiones o cambios en la naturaleza. ¿Por qué son tan penosos, Tessa? No sean, hablen. Porque de hecho, creo que se los dije, a veces uno aprende más de los errores que de los aciertos. Entonces, quedarse callados a mí me da la impresión de no les interesa. No quieren aprender, les da lo mismo. Prefiero que hablen aunque haya error, porque pues así nos queda claro después de la explicación o a lo mejor de la opinión de varios. Pero si solo se quedan callados, pues para mí eso es lo que quiere decir es, no les interesa, les da lo mismo. Y como les dije yo desde un inicio, esta materia la verdad está bien bonita, hay mucha forma de sacarle provecho y luego aplicarla. Y otra, yo sí trato de aportar lo más posible para crear ingenieros integrales, que no salgan llamándose ingenieros bioquímicos cuando en realidad ni de ingeniería ni de bioquímica se acuerdan bien de nada y nada más saben generalidades de todo o saben sustituir en una fórmula. Pues eso no, de verdad no. Yo quiero ingenieros que sepan resolver problemas, que sepan afrontar lo que se presenta en la vida real, porque saliendo de aquí, a donde se dirijan, se van a topar con una vida real que no es perfecta, no es lineal y no les dan la secuencia de ecuaciones, sino que hay que buscar el fondo, el meollo, el sentido de las cosas. Entonces, cuando encontramos el sentido, es mucho más fácil que desarrollemos esa característica del sentido común y así poder encontrar la mejor manera de resolver lo que sea. Y al llamarlos ingenieros integrales incluye nuestra casa. Porque como ingenieros bioquímicos han empezado a aprender cosas que son parte de la vida cotidiana y que a lo mejor no se habían percatado y que cuando lo analizan le encontramos la maravilla. O sea, cuando entramos a bioquímica y empezamos a ver procesos que están ocurriendo en nuestro cuerpo con el solo hecho de respirar, la energía, cómo la obtenemos, esos ATP qué significan, el por qué si nuestro cuerpo recibe oxígeno para vivir, a la vez ese oxígeno nos está envejeciendo y oxidando y dañando. O sea, la verdad es que eso se convierte en algo maravilloso, tener el conocimiento y entender lo que está pasando. Cuando lo entendemos, lo interpretamos, podemos buscarle solución y parte de la solución pues es lo que ustedes hacen en sus proyectos. Entonces es de, híjole, pues descubrí que existe este problema, pues voy a intentar solucionarlo con mi proyecto. Así que a eso me refiero, ingenieros integrales, y prefiero que hablen y me muestren interés a que se queden callados y me hagan creer que no les importa. Bueno, entonces Euler tiene que ver un poco con la estructura áurea de la naturaleza, es decir, el crecimiento natural de muchos factores o comportamiento incluso. Se ha determinado, por ejemplo, y seguramente han escuchado de los caracoles, de cómo es que la medida del crecimiento de su concha está correlacionada completamente. Pues la correlación es Euler. De que, por ejemplo, un girasol, que si lo han visto con atención, al centro tiene unas hojas más chiquitas. Sí, Arbizu. Es que le iba a comentar, es de los fractales o algo así, ¿no, maestra? De que por eso también una hoja no crece arriba de otra, porque también va a afectar como a que le llegue el sol y haga la fotosíntesis. Y eso también es lo de la espiral. Es una espiral, ¿no? Exacto, gracias, sí. Entonces, todas esas características en las hojitas, como dices, no se estorban una con otra, empiezan como a respetar espacios, empiezan a generar esa espiral, pues todo esto hay una correlación Euler. Por eso es que cuando estén estudiando ingeniería van a encontrar que en muchas fórmulas aparece Euler o aparece el logaritmo natural, porque tiene todo que ver con el comportamiento de la naturaleza. Entonces les decía, en los girasoles o en muchas flores que tienen hojas de diferente tamaño,
que unas muy chiquitas al centro y luego van como creciendo. También si sacan el área superficial de la hoja, resulta que la correlación entre el área de la previa y la que sigue es Euler. Y así, o sea, un montón de factores. Entonces, por eso es que aparece tanto, porque tiene todo que ver. Y en este caso son reacciones químicas, diríamos, bueno, no es naturaleza, no netamente, pero acuérdense que las reacciones se comportan como se les pega la gana. Nosotros podemos modificar temperaturas, presiones, dimensiones, espacios, pero a final de cuentas el comportamiento que tiene la reacción depende de, pues vaya, cada componente. Por eso es que aparece aquí, porque la correlación entre las dos constantes viene determinada netamente por Euler. Bueno, entonces sustituimos. La Kp1 que ya teníamos, pues valía 5 por 10 a la 5, la sustituimos ahí. Kp2 es la que ahorita tenemos la duda. Tenemos aquí la delta H, que como está en kilojoules, hay que meterla en joules, entonces nos queda menos 92 por 10 a la 3 sobre la R para este sistema por la resta de las inversas de las temperaturas. Entonces, temperatura 2 es la nueva que vamos a analizar, la de los 200 grados, y temperatura 1 es la temperatura ambiente de la cual ya conocemos cuánto vale K. Así que solamente nos queda un factor por despejar. Empezamos a resolver para no despejar con tanto numerote. Entonces la resta de la inversa de las temperaturas multiplicado por la entalpía entre R nos da de 13.28. Así que simplemente tomamos antilogaritmos o en su calculadora usualmente aparece como inversa del logaritmo o le picamos shift logaritmo para sacar el dato y pues nos sale que Kp vale 8.54 por 10 a la menos 1. Bueno, aquí les pregunto, si Kp a temperatura ambiente era tan alta y Kp a una temperatura altísima resultó ser una insignificancia, ¿esto qué significa? De hecho, parte de la clave está aquí. ¿Qué significa que la Kp nos salió tan chiquita cuando le aumentamos temperatura? A ver, acuérdense de qué pasaba cuando Kc nos daba muy alto, que teníamos alta cantidad de productos. Cuando Kc nos daba muy chiquitito, es que más bien se nos estaba quedando en reactivos. Bueno, con Kp pasa más o menos lo mismo, nada más que como estamos manejando presiones, de repente los números grandotes se nos van a muy grandotes. Ajá, en el anterior, si se acuerdan, el Kc era de 11, pero el Kp era de 87,000. Pero a final de cuentas sí nos representa que tenemos mucho producto. Entonces, subo la temperatura y me baja Kp. ¿Qué significa? Les digo que ustedes de repente me decepcionan mucho. Pues que no funciona. Que a esa temperatura lo que estoy haciendo es destruir el amoníaco que ya se había formado, lo estoy destruyendo y me estoy regresando hacia reactivos. E incluso aquí lo dice, mi entalpía es negativa, o sea que el incremento de energía me está afectando. Por lo tanto, no me conviene subir temperatura si yo lo que quiero es obtener amoníaco. Si lo que quiero es regresarme hacia nitrógeno y hacia hidrógeno, entonces sí, subo temperatura, destruyo amoníaco y obtengo nitrógeno, que de hecho es lo que llegan a hacer, no a esta temperatura, pero pues es lo que se llega a hacer básicamente en la industria agropecuaria.
Se compran los fertilizantes en modo amoníaco. Se le añade a la tierra, preferentemente en tiempo de calor, para que el calor destruya este amoníaco y me dé lo que busco. Nitrógeno molecular o nitrógeno para que se convierta en nitratos y nitritos para las plantas. El amoníaco es veneno, pero es una forma de añadirlo. Los fertilizantes básicamente son amoníaco con el fin de obtener nitrógeno para de ahí irse a nitratos, nitritos. Este nitrógeno en modo gas no nos sirve, es el que estamos respirando, no sirve para las plantas. La forma de añadirlo es, acuérdense, bueno, es más, no, acuérdenmelo. ¿Cómo meto nitrógeno a las plantas? ¿No? Bacterias nitrificantes o rayos, nada más, el nitrógeno atmosférico. El nitrógeno en modo amoníaco tiene su manera de llegar a nitratos y nitritos. Entonces, en este caso, si lo que quiero es producto, estoy arruinándolo. Subir la temperatura no conviene. Entonces, si se fijan, ejemplos que hemos visto antes, es más bien al revés. Subimos temperatura, mejoramos proceso. En este caso, no. Subimos temperatura, empeoramos proceso. Se nos está regresando. Entonces, conviene más temperaturas ambiente, obviamente presiones altas para poder sacar este número T, que temperaturas altas, porque en realidad significa que mi capa es súper chiquitita, o sea, me estoy regresando a reactivos. ¿Quedó un poco más claro o no mucho? Sí, maestra. Bueno, muy bien. Ahorita por cuestión de tiempo ya no alcanzamos a hacer ejercicio, pero les voy a asignar uno de tarea. Uno de temperatura, porque de cambio de case a cape ya hicimos ahorita en clase y todos les salió bien. Pero uno de este tipo para que lo resuelvan de tarea. Lo voy a asignar para el domingo en la noche para que tengan varios días para hacerlo, pero en realidad lo resuelven en 5 minutos. Entonces, por hoy los dejo. Que tengan muy bonito fin de semana y nos vemos el lunes. Gracias, maestra, igualmente. Igualmente.